¿Usted está listo para que Dios le hable? Y yo creo que Dios nos viene hablando de temprano. Y quienes estuvimos en la clase bíblica van a entender el porqué. Porque hace muchos años he aprendido de que Dios es mucho más que una emoción. Diga conmigo, Dios es mucho más que una emoción. Y hoy Javier nos compartió la palabra, la realidad del Espíritu Santo. Y tuvo mucho que ver con lo que hoy les quiero compartir. En el libro de Oseas, una historia tan impactante en la Biblia, léalo en su casa, pero en el libro de Oseas capítulo 6, verso 3, dice, y conoceremos. No te alcanza con conocer, no te alcanza con ese conocimiento inicial, porque dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer. Fíjese qué interesante. No solo conocemos, sino que seguiremos insistiendo, seguiremos en la misma dirección, proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La Biblia latinoamericana dice, empeñémonos. O sea que tiene que haber una vocación. Tiene que haber una intencionalidad. No te podés quedar con lo inicial. Diga conmigo, Dios es inagotable. Quiere decir que no me alcanza solamente con levantar la mano y decir lo conozco. No solamente conocemos, sino que nos debemos empeñar en conocerlo a Dios. Otra traducción más contemporánea dice, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos. Hagamos el esfuerzo por superar la primera instancia. Una relación de amor que perdura en el tiempo no se construye de un día para el otro. ¿Se le dedica qué cosa? Dígamelo usted. Tiempo, respeto y mucha, pero mucha entrega, para que no sea un simple amor de verano, sino que tenga la capacidad de llegar incluso ¿a qué? A la eternidad. Cuando decidimos formar una familia, nuestro amor, el que nos prometimos como humanos, fue hasta que la muerte nos separe. Pero tengo enormes expectativas de que aun cuando la muerte nos separe, allá en los cielos, volveremos a estar juntos. Yo no tengo dudas, la estadística me avala, que los hombres nos vamos primero, por algo debe ser. Entonces simplemente le digo, no me atajes, deja que se cumpla la estadística, que me vaya primero. En una relación de amor, para que perdure en el tiempo y no sea un idilio de verano, como esos amigos nuevos, que de un día para el otro somos reentrañables y que somos súper amigos, que estamos súper enamorados, que nos decimos un montón de cosas. Y a mí me fascina ver a los enamorados. Lo que siempre le digo a los jóvenes cuando los veo por los pasillos, le digo, te quiero ver así a los 30 años. Porque al principio es todo así. Pero cuando pasan los años y vos ves que ese amor perdura en el tiempo, ese amor tuvo que haber una entrega, tuvo que haber un respeto, tuvo que haber una consideración. Y quiero decirle que para tu relación con Dios es exactamente lo mismo. Para que Dios no sea un amor de verano, una noche que predicó bien el pastor, un campamento, una instancia donde pasé al frente y lo escuché y recibí y es como que Dios me habló. Tu relación con Dios no puede ser eso. Si apostás a una relación que dure hasta la eternidad,
de tu vida, Dios requerirá la entrega. Conocerlo. Procurar seguir en esa dirección hasta lograr conocerlo y lograr tener una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los pastores más reconocidos en los Estados Unidos, uno de los teólogos más nombrados en los Estados Unidos, el pastor Charles Stanley, decía que la comunión con Dios se construye en silencio, en obediencia y en confianza diaria. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que camines, ¿qué dice ahí? Si hay algo que he aprendido a lo largo de estos 40 años, que Dios no es una emoción del domingo. Dios no es un show. Dios no es piel de gallinas. Dios es mucho más. Desea mucho más. Quiere mucho más. Uno de los representantes más extraordinarios que tuvo la Argentina, me refiero a Luis Palau, un viejo guerrero, un hombre de Dios, que tuve el privilegio de conocer. Él solía decir que la comunión con Dios no es un momento del día, es una relación que te acompaña en cada, ¿qué cosa? Respiración. Yo no me pongo el piloto de Dios cuando vengo a la iglesia y me lo saco ni bien paso la escalera. Es en cada respiración, en cada momento, en cada acontecer. Me despierto pensando en Dios, camino pensando en Dios y duermo pensando en Dios. Y qué hermoso es cuando de repente en la madrugada te despertás y tu espíritu está orando con Dios. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez que de repente ya sus palabras no alcanzan, ya sus lágrimas, solamente sus lágrimas, y en cada acto de respiración, ahí está ese ser tan extraordinario que ha llenado todos nuestros vacíos, y no se alcanza solamente con un simple conocimiento. Dios no es un show. Pero la iglesia ha negociado todo. La iglesia se ha quedado simplemente con el entusiasmo. Hay un deseo en el corazón de Dios y tiene que ver con esto. Hay un deseo, diga conmigo, hay un deseo. Hay un deseo en el corazón de Dios y tiene que ver con esto. Su anhelo es que lo conozcas, ¿qué dice ahí? Íntimamente. Que vivas una relación profunda y sincera con Él. Que vayas más allá de una emoción pasajera. Y a eso la Biblia lo llama, ¿cómo lo llama? Comunión. Si hay un hombre que sabía de esto, era el rey David. Y el rey David era un hombre que se equivocó y mucho, pero ese muchacho, yo no sé qué tenía. Dios le dijo a Samuel que era conforme a su corazón. Vaya que lo era. Ese hombre agarraba su instrumento y paraba al cielo. Se ponía detrás de las ovejas y componía los mejores salmos. David lo sabía. Y en el Salmo 25 él dice la comunión íntima. Fíjese que no está hablando de cualquier comunión, está hablando de intimidad. Y él dice la comunión íntima. La comunión íntima de Jehová es con los que les temen y a ellos hará conocer su pacto. Una cosa es tener una cierta relación, otra cosa es tener intimidad. Yo tengo muy buena relación con muchos y con muchos de ustedes. Y me encanta compartir tiempo. Yo tengo una muy buena relación, especialmente con los de técnica. Era un chiste, para distenderlos. Una cosa es tener una relación con Dios, pero una muy diferente es tener intimidad con Dios. Yo tengo relación con todos, pero intimidad solo tengo con mi esposa. Y diga conmigo, eso es diferente. Es por eso que en el Salmo 51 David se tira frente a todo el mundo y dice, me podés quitar el reino, no me importa. Me podés quitar las riquezas, no me importa. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu.
He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Y otra vez vuelve a decir, en lo íntimo. O sea que David parece que no se conformó con una emoción. David no estaba simplemente en un buen show. David sabía lo que era disfrutar y presenciar la presencia viva de Dios. Por eso Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús dijo, ustedes cuando oren, cuando quieran comunión, cierren la puerta a su habitación y ahí cerrada la puerta, oren a vuestro Padre que está en el cielo y nuestro Padre que está en los cielos te recompensará en público. Jesús dijo una gran verdad. Dijo, tu Padre que ve en el secreto. ¿Qué quiere decir? Que en el único lugar donde Dios te registra es en el secreto. Y si tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público y tu Padre que está en el secreto, quiere decir que el Padre te ve y te registra en un solo lugar donde nadie te ve. Claro, cuando cerrás la puerta y te encontrás con Dios, ¿a quién le vas a mentir? Yo te puedo impresionar, yo puedo ocultarme detrás de una máscara, yo puedo fingir que soy un buen cristiano. Pero cuando estoy en el cuarto, cerrada la puerta, mis miserias más profundas ahí están, desnudas. La Biblia dice que estamos desnudos frente a Él. Quiere decir que cuando yo cierro la puerta y estoy a solas con Él, ahí la conversación es de tú a tú. Yo creo que usted abra su Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Estamos bien? ¿Quiere que siga? El apóstol San Pablo va a hablar de los 3 llamados que todo ser humano vive. Diga conmigo 3 llamados. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1. Pablo, ¿cómo arranca? ¿Qué es la primera palabra que él habla? Llamado. Llamado a ser apóstol, pare, porque eso tiene que ver con tu propósito. Hay un llamado. Hay un llamado de Dios que tiene tu nombre. Hay una impronta de Dios que está ligada estrictamente a tu nacer. Todo hombre nace con un destino, con un propósito. Dios se lo dice a Jeremías, antes que nacieses yo ya te conocí, ya te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces Pablo dice que el primer llamado es el llamado con propósito. Diga conmigo, mi propósito. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene un llamado personal donde yo no me puedo meter ahí, donde Dios está tratando con usted y donde Dios le dice para qué lo puso en este bendito planeta Tierra. Es por eso que cuando vienen algunos y me dicen y me cuentan algunos hermanos que por ahí vienen con ministerios que vienen de otras iglesias, yo le dije, yo no tengo un problema con tu ministerio porque yo no te llamé. Yo doy gracias a Dios porque yo no llamé a nadie. Si fuera por mí, nunca lo hubiera llamado a Jorge, nunca lo hubiera llamado a Gustavo, nunca a David, a ninguno de ellos. Porque los llamados son de Dios. Y yo puedo tener todos los problemas con quien quieras. Pero donde Dios llama, cállate la boca. Porque Él sabe por qué. Entonces Pablo dice que el primer llamado de un hombre es a su destino, a su propósito. Pero hay un segundo llamado. Acompáñeme, por ejemplo, al versículo 2. En el mismo capítulo, vamos a entrar en la ley de la reocurrencia, donde se repite el mismo concepto. Versículo 2 dice, a la iglesia de Cristo que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, pare y míreme. Míreme, acá. Pero si hay una ignorancia en la iglesia. El otro día estaba escuchando un sanguango que estaba hablando de santidad. Y parece que ahora los cristianos, cuanto más pecadores son, mejores son. Amparados en la supergracia, resulta ser que este mozo estaba explicando
de que un cristiano que se santifica es un santulón religioso. Y un cristiano que vive la vida como puede, a Dios le agrada más. Pero ¿de dónde? Le voy a hacer los puchitos así. ¿De dónde sacamos eso? Usted es santificado en Cristo Jesús. ¿Lo leyó conmigo? Ahí no hay problema. ¿Qué significa? Que la sangre de Cristo usted lo ha limpiado de todos sus pecados. Cuando usted vino a Cristo, la sangre de Cristo lo limpió y lo santificó en Cristo. Ahora, ¿puede seguir leyendo conmigo? Porque el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, para desgracia suya, ahí tiene una coma, llamados, pero me lo puede decir rápido. ¿Llamados a qué? O sea que no solamente soy santificado en Cristo, soy llamado a consagrarme, a vivir en santidad. Y parece que esta palabra no tiene mucho marketing, pero mientras me toque la responsabilidad de ser el pastor de esta casa, la voy a usar. Hay un llamado a la santidad. Hay una vocación a consagrar tu vida, a vivir cerca de Dios. A mí me duele pecar. Y como dijo uno de los pastores más reconocidos, a quien amo en mi juventud y adolescencia me marcó, que estuvo aquí, Jorge Riboltowski. Él decía, el pecado en un cristiano es un accidente. Pasa, ¿por qué pasa? Nadie puede decir que no puede pecar, pero es un accidente que no debería ocurrir. Porque si tengo al Espíritu Santo conmigo, tengo la capacidad y tengo el poder para vencer. Yo no puedo ignorar que el apóstol San Pedro dijo, sean santos como Dios es santo en toda vuestra manera de vivir. Yo no puedo dejar de pensar que la Biblia le dice al Hijo de Dios, nacido por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, que ahora le toca un camino de consagración, de buscar a Dios, de buscar ser como Él. ¿Cuántos dicen amén? Tu segundo llamado tiene que ver con tu desafío. El desafío es ese. El desafío es, si antes mentía, ahora no miento. ¿Por qué llego tarde? Porque me quedé dormido. ¿Por qué no viniste? Vos no sabés. Mi desafío es ser como Él. Y aunque me muera procurándolo, yo quiero ir a la presencia de Dios diciéndole, he puesto todo lo que me diste, todas las herramientas que me diste, el Espíritu Santo, tu persona en mi vida, la palabra, la congregación, para agradarte. Pero hay un tercer llamado. Y quiero que usted me acompañe al versículo 9. ¿A usted no le parece raro que Pablo usa la misma palabra en 9 versículos? Y dice el verso 9 del capítulo 1, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Qué dice? ¿Llamados a qué? Llamados a la comunión. Quiere decir que hay un llamado de Dios. Todos los santos días el Espíritu Santo te va a buscar. Y todos los santos días Él va a golpear las puertas de tu habitación. Todos los santos días te va a decir, apaga un poco el teléfono, vení a buscarme. Todos los santos días, la Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu Santo es más celoso que Cecilia. Me muestra los dientes. Yo no sé lo que le pasa, para mí que en el cielo, como viven en la eternidad, no tienen hora. Y entonces de repente me despierta a las 4 de la mañana, levántate a orar. ¿Por qué a las 4 de la mañana? A las 2 de la tarde necesito al Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, más o menos. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Y eso tiene que ver que ese llamado es tu real necesidad. Yo necesito el Espíritu Santo, mi necesidad. Los 3 llamados a tu propósito, los 3 llamados
a tu desafío, los 3 llamados, a tu necesidad más profunda. Diga conmigo, Dios es más que una emoción. Jesús está despidiendo a sus discípulos y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, Padre, la hora llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozca. La vida eterna, en definitiva, está en conocerlo. Casi 35 años viviendo con la misma mujer. Esa mujer me mira y ya sabe. Yo la miro y también sé. Los gestos. Ya no necesito hablar tanto. Ni ella tampoco. En mi primera época de nuevo cristiano, a mí me encantaba orar y recordarle a Dios toda la Biblia. Tu palabra dice en primera de Pedro, capítulo. ¿Qué para qué se la recuerdo si él la escribió? Entonces un viejo pastor me enseñó que tenía que controlar mi tiempo de oración. Y era insufrible. Y me ponía a orar y me ponía a orar y agarraba el reloj. Y cuando agarraba el reloj habían pasado solo 3 minutos. No había entendido, no había vivido. Pero cuando vas creciendo, de repente ya no te encontrás con el Dios de la manga, al que Dios le venís a pedir. Te encontrás con tu Creador y las horas pasan. Y no necesitas hablar tanto. Tu silencio. La falta de conocimiento profundo de Dios te puede llevar a tocar de oídos. Entonces hablamos cosas que no entendemos, decimos cosas que no sabemos, opinamos porque somos opinólogos y hablamos hasta de la obra de Dios y decimos, así era Job, capítulo 1, verso 1. Si usted agarra Job 1:1, dice que era perfecto. Job era un buen cristiano que venía a la iglesia, hasta se ponía la corbata, venía a la iglesia, era un buen santo. Pero cuando usted va al capítulo 42, Job mismo le dice a Dios, de oída te había oído, o sea, toqué de oído toda mi vida. La falta de conocimiento te puede llevar incluso, mire lo que va a decir, a perder el tiempo. Yo bendigo a Dios por tu sinceridad, Javier. Hoy nos hablaba. El activismo, el hacer por hacer, el hacer porque hay que hacer. La Biblia nos dice que Jesús, explicando esto, dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos, y me llamó la atención que dijo muchos, en aquel día dirán, Señor, en tu nombre no hemos profetizado, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos todo tipo de cosas. Sin embargo, yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea que podían orar, podían sanar enfermos, podían liberar demonios. A mí no me da garantía de que usted libere un demonio. No se puede andar por la vida diciendo, yo liberé un demonio en 1745. Y hoy, ¿tu vida espiritual cómo es? ¿De qué te sirvió si hoy ya no es una realidad? No todo el que dice Señor, Señor. ¿Sabe cuál es el resultado del activismo? Mucho dolor, nada de resultados. Y entonces Javi nos decía, yo predicaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero no tenía una relación con el Espíritu Santo. O sea que podemos hacerlo por intelecto, podemos hacerlo porque sabemos, podemos hacer porque manejamos masa. Pero yo necesito conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No conocer realmente a Dios te puede llevar a ignorar lo auténtico. Quiere decir confundirte entre una burda imitación y una realidad. Y entonces Dios dijo en Jeremías, yo no les hablé a los profetas, pero ellos corrían. Ellos hablaban y yo no les dije nada. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hablado. Y ellos habían hecho entender al pueblo. ¿Qué significa eso? Podemos estar viviendo sobre la superficialidad y no en lo profundo, en lo auténtico. Pero yo quiero que levanten la mano todos los que quieren lo auténtico de Dios.
Entonces yo hace un tiempo atrás, muchos años atrás, tomé la decisión de ir por lo auténtico. Yo no quiero ser preso de una mentira el resto de mi vida. Y yo no quiero llevar a otros conmigo a la misma mentira. Yo te quiero llevar a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se anima? ¿Me da hora y media esta mañana? Conocer en profundidad a Dios te va a llevar a cruzar el umbral. No conformarte con la media. Dice la Biblia que cuando Dios descendió en el Sinaí, el pueblo le dijo a Moisés, mejor habla vos con él porque nosotros no queremos nada con ese. Claro, dice que sobre el Sinaí cayeron relámpagos, truenos. Se escuchaba la voz tronante de Dios, las trompetas. Yo no sé quiénes estaban con las trompetas, me supongo los ángeles. Y entonces dice que el pueblo estaba al pie del Sinaí y cuando vio todo eso dijo, no, demasiado compromiso. Ángel, tenés cuidado cuando habla de esas cosas porque la gente se frustra. Porque el que no puede llegar, ¿cómo hace? Prefiero que te frustres. Porque hay algo peor que es la frustración. ¿Y sabe qué es peor que una frustración? La resignación. Decir esto es así, bueno, por lo menos la frustración en algún momento te va a mover a algo. Entonces estaba todo el pueblo diciendo, no, arréglate vos, demasiado compromiso, no. Para esto nos sacaste de Egipto, mejor habla vos con él. Debe ser esa actitud que Dios le dijo a Moisés, yo con vos, yo voy a hablar cara a cara. Entonces Moisés es un hombre que atravesó el umbral. Me gusta la gente atrevida, a la gente que tiene ganas de atravesar el umbral, a la gente que tiene ganas de mucho más que leer la Biblia, a que Dios le hable. A esa gente que quiere atravesar el umbral de lo común a lo sagrado. Y entonces la Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés, allá, del otro lado del umbral, allá en el lugar santísimo, me voy a declarar a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare a los hijos de Israel. Ahí en el lugar santísimo, si te atreves a cruzar la línea, yo voy a hablar con vos. A mí me gustaría saber cuántos tienen ganas de hablar con Dios. No es que Dios te dice, yo soy tu amigo que te acompaño, que te acuno, que te canto por las noches y no te podés dormir. Al Dios que te puede decir, ¿vos te diste cuenta cómo estás tratando a tu esposa? Al Dios que te puede decir, ¿vos te diste cuenta cómo estás trabajando? ¿Vos te diste cuenta cómo le estás respondiendo a tu jefe? Yo he tenido serios problemas. Porque cuando me doy cuenta que las cosas no andan muy bien, me hago como el perro que volteó la olla, decían en el campo, ¿viste? Y medio que le escapo. Hasta que Dios te dice, vení. Dios le dijo a Moisés, yo me voy a declarar contigo, te voy a dar las instrucciones. Del otro lado del umbral estaban los sacerdotes que estaban en el lugar santo, ni hablar el atrio. Eso lo conocían todos. Y había una enorme expectativa cada vez que alguien se metía dentro del lugar santísimo para ver si salía vivo o muerto. En la antigüedad, los sacerdotes entraban atados y en sus faldas tenían una granada y un fruto, una campanita y una granada, hablando de los frutos y hablando de los dones. Pero la campanita, yo siempre le preguntaba a Dios por qué. Lo ataban en su cintura y él entraba atado con la sangre en la mano. Porque si pasaba algo, si el sacerdote no estaba preparado, si las campanitas sonaban era porque el sacerdote estaba con vida, pero si las campanitas no sonaban, el que sonó era el sacerdote y había que sacarlo. Diga conmigo, demasiado compromiso. Pero ¿qué había del otro lado? Del otro lado estaba el arca del pacto, hecha de madera de acacia, bañada de oro por dentro y por fuera. Tenía sobre la parte de arriba un propiciatorio que era una lámina de oro macizo, con dos querubines con sus alas extendidas mirando hacia abajo.
El sumo sacerdote tenía que poner ahí la sangre para remisión de pecados. Pero adentro del arca estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba la muestra del maná. Tres grandes ejemplos de Dios sobre la vida del hombre. Las tablas de la ley, la revelación de Dios para con el hombre. La vara de Aarón que reverdeció, el Dios que te respalda. Y la muestra del maná, la provisión sobrenatural de Dios. Eso quiere decir que cuando entras a la presencia de Dios, entonces tenés revelación de Dios, tenés el respaldo de Dios y tenés la provisión sobrenatural de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. No necesito nada más que entrar a su presencia. Voy a denunciar públicamente un error que un gran influencer ha cometido la torpeza de decirlo por las redes. Eso no está bien. Decir que Dios está por encima de la Biblia. Yo quiero decirle que Dios no está por encima de la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y está bien claro cuando en el libro de Éxodo dice que la escritura que Dios le dio a Moisés estaba escrita en las tablas de piedra y la escritura era escritura de Dios escrita con el dedo de Dios. Dios puede escribir en tablas de piedra, Dios puede escribir en tu corazón de piedra, pero su mano todavía puede escribir sus dichos, su palabra, su pensamiento sobre cualquier cosa. Lo que importa es tu relación con Dios. La palabra está en segundo plano. No, Señor. Porque en virtud de eso, entonces yo mañana puedo decir que como tengo mi trato con Dios, Dios me dice otra cosa que no está escrita en la Biblia, pero yo la acepto. Dios y la Biblia es lo mismo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere decir que atravesar el umbral? De repente, Dios me puede hablar. Y me puede dar una dirección. Hace unos años atrás sufrí una quiebra profunda. No cuento solo las buenas, también cuento las malas. Y un grupo de empresarios me estafó. Y lloré. Mucho dinero. Y yo que me creía que donde tocaba Dios prosperaba. Entonces fui a Dios. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Y Dios fue tan sencillo para explicármelo. Nunca te mandé a que hagas lo que tenías que hacer, lo que quisiste hacer. Lo quisiste hacer vos, bancate las consecuencias. Entrar a la presencia de Dios o cruzar el umbral te puede dar la dirección para tu familia, para tu trabajo, para tu iglesia, para tu empresa, para tu ministerio. Puedes ir, es a la derecha, no es a la izquierda. Los discípulos estuvieron toda la noche tirando a la izquierda y Jesús no le dijo, mira, el principio de los peces es que los peces, las corrientes, cuando vienen de arriba o de abajo. No, Jesús desde la orilla dijo, muchachos, es a la derecha. Y dice que cuando tiraron la red encontraron gran cantidad de peces. O sea, una instrucción de Dios te puede llevar a la prosperidad. ¿Cuántos quieren eso? La vara de Aarón reverdeció cuando había muchos caciques que andaban preguntando, yo también puedo mandar y opinar. Y Dios dijo al hombre que yo ponga, le voy a hacer florecer. Eso es el respaldo de Dios. Y dice que la vara de Aarón reverdeció, echó flores, arrojó renuevos. Pero el maná, qué curioso el maná. ¿Cuánta enseñanza tenemos en el maná? Dios dijo, quiero que junten todos los días lo que van a comer, no junten de más. ¿Y qué hacía el pueblo hambriento? Juntaba de más. Y dice que lo que juntaba de más se le agusanaba. Dijo, no salgan, el séptimo día no salgan a buscar porque yo le voy a proveer el día anterior. ¿Qué hacían? Salían a buscar y no encontraban. Yo creo que Dios se divertía con eso. El sexto día junten el doble. Y dijo, pero si cuando juntamos más se agusanó. Y esa es la idea. El sexto día yo voy a hacer que no se agusane. Y entonces juntaban para el otro día y al otro día no se le agusanó. Pero cuando juntaron de más se le agusanó.
Así sos vos y yo, que juntamos por las dudas. Y Dios nos dice, che, atendé, no hay problema. Y Dios nos dice, un día para mí, un día quiero que lo guardes para mí. Y nosotros que decimos, no, pero ese día lo prefiero aprovechar para mí también. Cruzar el umbral te llevará a lograr, ¿qué dice ahí? Efectividad. ¿Cuántos están cansados de fallar? Dígame la verdad. ¿Cuántos han trabajado inútilmente sin cobrar? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han sembrado mucho y no han cosechado? A ver, levanten la mano. Diga conmigo, efectividad. Ser efectivo. Dar en lo concreto. Pegar en lo justo. Dice la Biblia que Jesús no se confundía ni cuando elegía a la gente. ¿Viste que a vos te pasa que vos decís, ¿cómo elegía a este? ¿Nunca le pasó? La Biblia nos dice que Jesús no se confundía ni siquiera cuando elegía a la gente. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 12, que en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús toda la noche? Oró. Porque tenía que elegir a 12 y no se podía confundir. Dice la Biblia que después de haber orado toda la noche, bajó y convocó a los 12. Y escogió a los 12, a los cuales llamó apóstoles. A Simón, el traidor. Porque Pedro de Hechos capítulo 2 te lo banco, pero Simón, el calculador, el traidor. Porque yo quiero decirle que cuando usted me mide el pecado de Judas y de Simón, se confunde. Fue mucho más grotesco lo de Pedro. Porque Judas por lo menos lo llevó a donde estaba y lo entregó por vientre presa. Pero Simón lo negó con juramento y maldición. O sea que Simón cuando negó a Jesús dijo, yo te juro que no conozco a ese maldito. Y ta. Pero Simón se arrepintió. Diga conmigo, Jesús ni siquiera se equivoca con los traidores. Sabe, conoce. Llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, al que dudó de todo, a Tomás, a Simón llamado Celote, el revolucionario de la cuadra, era de los celotes, ese promovía todas las sediciones de la tribu de los celotes, a Judas, hermano de Jacob, y a Judas Iscariote, que llegó a ser traidor, no lo era, pero llegó. Pero Jesús pasó toda la noche orando. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 6, que después de la alimentación de los 5,000, despidió a la gente y Jesús ¿a dónde se fue? A orar. Y dice que se quedó orando y los discípulos naufragaron y vino la tormenta. Y dice la Biblia que Jesús, habiendo descendido después de orar, decidió a caminar sobre la tormenta. Significa que cuando usted conoce a Dios, por más que se desate la tormenta más grande de su vida, usted puede caminar sobre ella. ¿Cuántos dicen amén? Jesús era 100% efectivo. Y el éxito no lo confundió. Dice la Biblia que le trajeron muchos enfermos. Llegando a Capernaum le trajeron muchos enfermos, muchos atormentados por demonios. Y dice la Biblia que Jesús al anochecer a todos sanó. Podría haber dicho, mirá todos los que sané, mirá todo lo que tengo, mirá todo lo que hice, pero sin embargo dice que cuando Jesús terminó de orar por el último, se fue y pasó toda la noche orando a su Padre. ¿Qué significa eso? Él sabía que era llamado a la comunión con su papá. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántas veces doblaste rodillas por necesidad y cuántas veces doblaste rodillas por agradecimiento? Decir gracias, Señor. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque nos has levantado.
Conocer a Dios, mire lo que dice ahí, te puede llevar a alcanzar la productividad. ¿Qué significa eso? Que como vas de la mano de Dios, caminas con Dios, entonces las cosas se multiplican, las cosas fructifican. Dios le puso al hombre la difícil tarea de fructificar sobre la tierra. Y la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La gente que conoce a Dios es gente de esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Que se levanta y trabaja, que trabaja incansablemente, es gente de acción. Gente que trabaja. Yo soy la vid. Mi Padre es el labrador. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. La gente del reino es gente próspera. ¿Cuántos dicen amén? Gente productiva. Gente que se involucra. Gente que no se esconde. Gente que cuando dicen, che, hay que hacer esto. Sí, señor. Diga conmigo, gente de esfuerzo. Gente que se acciona inmediatamente. La pereza no es lo tuyo, porque entendés que tu Padre todavía sigue trabajando. Y voy a determinar, si usted logra conocer a Dios, lo lleva a una unión, ¿qué dice ahí? Invencible. Y de eso se trata. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para usted caminar con alguien, usted tiene que estar de acuerdo. ¿Usted ha viajado alguna vez un viaje largo con alguien peleado? Imagínese. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El deseo de Jesús era este. El deseo de Jesús era que logres una unión invencible con Él. Que te juntes, que te unas tan fuerte a Él que nadie pueda contra vos. Yo he enfrentado enemigos grandes, mi hermano. Yo he pensado que vivo no salía. Necesité estar en un ascensor y solo tenía 7 pisos para llegar al buffet de ahí del abogado que tenía la sentencia de mi vida en sus manos. Yo solo iba orando en ese ascensor diciéndole, no permitas mi vergüenza. No me avergüences delante de este impío. Jesús en la última noche dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros. Eso quiere decir que un cristiano nominal, si tiene a Dios viviendo dentro de él, como nos explicó hoy y como tantas veces hemos enseñado aquí, cuando usted se mueve, usted mueve el cielo. Usted mueve el reino. Y contra eso nadie podrá. Es David diciéndole a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en representación de Dios. Cuando usted se mueve, usted va en representación de Dios. Y no hay un demonio que pueda sobrevivir contra eso. ¿Cuántos dicen amén? Se podrá llegar a ser tan uno con Dios que caminar tan cerca de Él te convierte en una unidad inseparable, invencible. Por eso que yo necesito que Dios sea mucho más que una emoción. Yo necesito que Dios sea una realidad. ¿Se podrá? Eso es difícil. ¿Se podrá? ¿Podrás mañana, lunes, cuando te levantás a enfrentar tu semana, darte cuenta que no estás solo? La Biblia nos dice que muchos hombres en la antigüedad lo lograron. La Biblia nos habla de un tal Enoc. No sé si usted lo leyó alguna vez. Capítulo 5 de Génesis. Que dice que caminó Dios
con Enoc, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Usted, mi hermano, no aguanta una semana. Viví la triste experiencia donde a los cristianos los hacemos dependientes del otro. Y entonces había un eslogan en una iglesia que se usaba mucho que decía, vení que te escucho. Y la iglesia estaba contenta porque todo el mundo iba a la terapia barata. Todos escuchaban. Pero a nadie le enseñaron de que lo que había que hacer no era ir al hermano. Lo que había que hacer era ir a Dios. Abrir la Biblia, doblar rodillas. Caminó Enoc con Dios 300 años. Yo soy producto de la fe de 2 italianos. Mi mamá no sabía leer, no sabe leer ni escribir, y entonces mamá nos sentaba en la escalera que le leamos la Biblia. Mi papá tenía apenas 3er grado. Pero yo vi en ellos la fe real. Vi en ellos la convicción y el amor por Dios que estaba por encima de todo. A esos italianos no los volteó la lluvia, el calor, la quiebra, la enfermedad. Yo quiero ser parte de un cristianismo que no se doblega. Quiero ser parte de un cristianismo que abraza la fe, que tiene convicción y que su amor por Dios está por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que no caminó con Dios. Y cuando Hebreos tiene que hablar de él, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese hombre no vio muerte. Yo me lo imagino. A Enoc caminando con Dios. Y estaba tan buena la conversación que Dios le dijo a Enoc, ¿sabe qué? No, vamos allá arriba. Tenemos aire acondicionado. Yo creo que en una persona que ama a Dios, la muerte no es dolor. Yo le he pedido a Dios seriamente que cuando se termine mi tiempo, lo que más deseo, lo que más anhelo es irme con Él. No hay cosa más extraordinaria para un hijo de Dios, la eternidad. Y es por eso que entonces no solo conozco a Dios, prosigo conociéndolo. Me esfuerzo más. Y si antes leía la Biblia tanto, ahora la leo más. Me encanta amanecer escuchando a los pájaros. Escuchar a los pájaros cantar antes del amanecer me hace acordar que ellos están alabando a Dios, porque eso lo dicen los salmos. Y qué lindo disfrutar tu comunión con Dios. Qué lindo que Dios te sorprenda y te diga, no te hagas problema, ángel, por el dólar. ¿Usted vio a alguien que se llevó algo de acá? Nadie. O sea que con lo que vinimos nos vamos. Y siempre digo que cuando nacemos, el niño cuando nace aprieta los puños. Tiene necesidad de agarrar. A cualquier bebé nace de la panza de la madre, sale de la panza de la madre y lo primero que agarra, cierra las manos para agarrar. Y si usted le pone el dedo, lo primero que te agarra es el dedo. Y los médicos te dicen, ahí está probando el tacto. Porque nacemos con la necesidad de agarrar. Pero cuando morimos, ¿qué hacemos? Abrimos la mano. Porque nada nos llevamos. Yo quiero caminar tan cerca de Él que sus pensamientos... Yo hay cosas que no necesito orar. Yo no necesito pedirle a Dios la voluntad para santificarme o no. Hay cosas que tienen que ser parte de mi relación y de mi comunión con Dios. Conociendo de que Dios nos llama a hombres y mujeres perfectos. ¿Pero qué hace? Dígamelo usted. Sí, es verdad. Lo necio del mundo escogió Dios. Dios no llama a hombres y mujeres perfectas. Dios no llama a gente perfecta, pero a los que llama, los perfecciona.
los mejora. Y termino. Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Fíjese, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. ¿Qué dice ahí? O sea que cuando lleguemos al nivel de conocimiento extremo, nos pareceremos más a Jesús. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Y por eso, mire lo que dice, tu vocación y tu esfuerzo continuo debe ser conocer a Dios. Y eso hará la gran diferencia. Jeremías capítulo 9 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar. ¿En qué? ¿En qué? ¿Usted sabía que a Dios hay que entenderlo? ¿Viste cuando tu esposa te dice, es que vos no me entendés? Yo me lo imagino a Dios diciendo, es que mi iglesia no me entiende. Alábese el que se tenga que alabar de algo en entender a Dios. ¿Cómo funciona Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo opera? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? En entenderme y conocerme. Quisiera en esta mañana que todos inclinen sus rostros. Porque hay un llamado de Dios para la iglesia. Hay un llamado que viene del corazón de Dios para la iglesia. Para esta y para todas las iglesias. Aliento de Vida no es la excepción. Hay un llamado de Dios que viene de las entrañas del corazón de Dios. Hay un llamado a la comunión. Hay un llamado a la santidad. Hay un llamado a buscarle de noche, de día, de madrugada, en todo tiempo. Hay un llamado de Dios a caminar con Él. Porque si hay algo que Dios vendrá por su pueblo, vendrá a buscar una iglesia gloriosa. A mí me gustaría saber cuántos se enrolan en este llamado. Levante su mano donde está y diga, Señor, yo quiero ser parte de ese reducto. Yo quiero ser parte de los llamados. Yo acepto el llamado. No solo a conocerte, a esforzarme por conocerte más. A redoblar mi apuesta, mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación. A buscarte para que seas cada vez más en mí un todo. Yo quiero ser como tú fuiste. Quiero caminar como vos caminaste. Quiero obrar como vos obraste. Señor, mira estas manos que se han levantado. A estos hombres, mujeres, jóvenes, niños. Espíritu Santo, yo te pido que nos despiertes. Que despiertes nuestras conciencias. Que abras nuestro entendimiento. Que traigas revelación. Y que te conozcamos cada día más. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios.